Buenas noches, bienvenido a este espacio de Señal Colombia. Hola, bienvenidos a Enclave, este espacio dedicado a las músicas y a los músicos colombianos. Este programa lo podrán ver aquí en Señal Colombia, pero también escucharlo en Radio Nacional de Colombia y también verlo en video podcast en este formato en nuestras plataformas. Hoy continuamos con la segunda parte de la historia de Iván Benavides, un gran músico, productor, compositor y gestor cultural. Así que gracias, Iván. Gracias, Daisy. Quedamos en punta porque nos quedamos hablando de tres proyectos que arrancan paralelamente, que son La Provincia, El Bloque de Búsqueda y Sidestepper, y también el inicio de lo que fue la publicación de La Tierra del Olvido. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fueron esos tres proyectos, Iván? Paralelamente a La Tierra del Olvido era como si tuviéramos varios proyectos. Es como una esquizofrenia, es una esquizofonia, diría yo, como una esquizofonia musical de sonidos, porque al mismo tiempo comenzamos a cocinar tres proyectos, que era tanto La Tierra del Olvido con Carlos Vives, El Bloque de Búsqueda con Teto y Sidestepper con Richard Blair. Nacieron aproximadamente al mismo tiempo y en la misma cocina. Y era como tener personal. Con Richard íbamos por el lado electrónico, con Teto y Bloque una parte rockera, y con Carlos digamos que una cosa más pop comercial, pero bien hecha desde el sentido, desde el sentimiento. Eh, Todo nace en esta misma cocina de alguna manera, que es el apartamento en Teusaquillo, con Richard, con Teto, que sigue siendo mi hermano del alma, a pesar de que ya abandonó este plano. Sí, de ahí hay una canción que describe un poco esa inmunda que usted dice y es, hay un daño en el baño, Total. ¿no? Porque es que se daña el... Lo peor que le puede uno pasar es que uno esté... La historia es real. Sí, sí, sí. Estábamos una noche, nos habían cortado la luz por falta de pago, estábamos atrasados en el arriendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, teníamos una velita, las guitarras, y en la mitad de lo que estábamos improvisando, de pronto explota por allá el agua en el baño. Nosotros, ¿qué hacemos? No, pues, ¿qué hacemos? Hagamos una canción. Y de ahí nace Hay un daño en el baño, que es autobiográfica. Sí, claro, hay un daño en el baño y fue tremendo hit y como un himno de ese de bloque de El bloque, búsqueda. sí. Luego se olvidó el bloque, pero que es maravilloso porque ahí es, o sea, las canciones cuando tienen una historia detrás, ¿no? Tienen, ¿cómo poderlo decir? Tienen la emocionalidad de cuando se escribe, porque se escribe desde el auténtico, ¿no? La verdad, ¿no? No vamos a imaginarnos qué será esto, si pegará o no, si no es una experiencia de... Y hay un daño en el baño, se canta como con medio furia, con alegría. Es como una canción bien, Ay, sí, muy divertida. muy divertida. En el fondo era la manera de hacer la catarsis, y era como una combinación entre el punk y los sonidos de la psicodelia y las músicas tradicionales. Sí. Un revuelto muy, muy loco, porque nos acordábamos mucho del manifiesto de antropofagia de los modernistas brasileños, que era: nos alimentamos de todo, nos comemos todo, y ahí entraba el rock, entraba el afrobeat, entraba la música tradicional, entraba lo contemporáneo. Fue un proyecto que mientras duró fue muy hermoso, pudimos girar por el mundo. Y fueron elegidos, creo que por los Rolling Stones, como el mejor banda colombiana, o una de las No, mejores no, bandas. esto era muy loco, porque salimos en muchas, después de nuestra primera gira en 1998, ese año hicimos 153 conciertos por todo el mundo. Y salimos reseñados en mucha prensa, que de manera muy loca, porque salimos en los top 10 de varios periódicos importantes, como el New York Times o el Philadelphia Inquirer, muchas revistas, no de listas de música latina, sino de listas de música universal. Y en alguna prensa nos eligió como el mejor nuevo grupo de rock no colombiano, Del sino mundo. del mundo. Y yo decía, wow, la música debe estar en crisis. Pero fue muy hermoso tener como este reconocimiento,
a punto de hacer giras duras, pero el bloque no estaba hecho para el mainstream. El bloque fue un grupo que nació, nació de un instinto y así por instinto también muere porque no queríamos, no nos pudimos adaptar a las reglas del juego de la industria. Y cuando llegaban contratos en el que decían a uno, no, parte del contrato es que tienes que hacer entrevistas todos los días, yo decía, ay no, a mí me gusta la música. Y un poco por eso fue un grupo de un solo disco. Y el grupo por eso duró tan poco. Era un grupo que no estaba hecho para la industria, estaba hecho para la música. Pero de alguna forma, Iván, ese proyecto muta a la industria, digamos ya en nombre de la provincia, porque finalmente la provincia, el soporte, el bloque de la provincia es el bloque de búsqueda, ¿no? El soporte musical era el bloque, casi que los mismos músicos entran a formar parte de la provincia. ¿Cómo, cómo hace esa simbiosis, ese cambio, y en qué momento conocen a Carlos Vives? ¿Cómo Carlos se integra y ve ese potencial que tienen ustedes y lo coge para su propio proyecto? Realmente en el apartamento de Teusaquillo se cocinaron al mismo tiempo o fueron naciendo como las posibilidades de hacer tanto el bloque de búsqueda con Teto como Sidestepper con Richard Blair y Carlos Vives, La Tierra del Olvido, donde trabajamos también Teto y Richard. Y finalmente nos permitía, como teníamos una libertad increíble para poder trabajar en varios lenguajes, que yo creo que también lo otro que nos, creo que lo decía, la idea esta del canibalismo, de la antropofagia cultural, de poder alimentarse de todo y poder expresarse de muchas maneras, nos permitió llevar a cabo los 3 proyectos y después muchos proyectos más, porque arrancamos acá y Teto terminó haciendo mucho indio, yo terminé haciendo música para cine y haciendo otros proyectos de productor. Bueno, Iván, llegamos a la tierra del olvido que definitivamente pues cambia, cambia. Hay un antes y un después de la publicación de la tierra del olvido, no solamente para, digamos que para el vallenato, en general para las músicas en Colombia, ¿no? Para las músicas en Colombia, porque hay un encuentro de la tradición y un encuentro con sonidos modernos, con la guitarra de Teto, con el rock, en fin. ¿Dónde se cocina como tal ese álbum? Que ya el año entrante, hay que decirlo, Como ya 30 cumple años 30 años, ¿no? La Tierra del Olvido cumple 30 años, así como El Dorado de Aterciopelados también, también. que se gesta también en ese 1995. ¿Cómo, dónde, en qué lugar empieza ese laboratorio? Porque usted es un hombre de laboratorios permanentes, de talleres, donde nace la música. Pues hay un momento muy especial que es como un encierro que tuvimos, un campamento, un laboratorio en una finca en Santandercito, donde nos fuimos con todo el equipo que ya se había armado con los que éramos parte como del proyecto Bloque, más los músicos que venían de tradicionales del grupo anterior de Carlos, Egidio Cuadrado, que es un gran maestro, Maite Montero, que después se vincula al Bloque, el Papa, que es el mejor bajista de este país. Eran días de trabajo febriles, pero orgánicos, no era como, vamos a producir. Fueron saliendo como con tranquilidad y euforia y entrega. Eran días de laboratorio increíbles, yo escuchando como aprendiendo a entender bien cómo, qué le podía sacar al acordeón de Egidio, que fuera un poquito más moderno, entender qué le podía sacar a cada instrumento, trabajando siempre en equipo. Y ahí nacen, aparte de las versiones que, digamos, en la tele del olvido, lo más importante es, creo, el momento en que comienza a componerse, no solamente a interpretar. Carlos venía a hacer clásicos de la provincia, y hablando con Carlos hablábamos de la necesidad de renovar el repertorio y de buscar una innovación, intuitivamente, con lo que teníamos, que decía incorporar tanto la parte tradicional como la parte moderna, como la parte rockera. Y de ahí nacen varias de las canciones del álbum, como La Tierra del Olvido, que
Entre otras, nace después de que yo estoy metido en una hamaca durante varios días en silencio, necesario para entender para dónde íbamos, pero después de estar sentado o acostado en la hamaca durante mucho tiempo, ahí estábamos conociéndonos con Richard Berry y Richard Berry decía, ¿y este man quién es? Que es el que no trabaja. Porque todo el mundo vivía tocando todo el día y yo vivía en la hamaca. Poco zen usted meditando. Y después de varios días de estar en silencio o de estar en esto, de pronto llega el momento que es como la iluminación que llega y en cosa de 10 minutos sale la música, la letra y los arreglos de la canción. La grabo en un cassette, la llevo del equipo y así fue. Que no quiere decir que que uno pueda hacer una canción en 10 minutos cada día, sino que necesita un momento previo para conectarse, para pensar. Hay un momento que es el disparador poético, que es ya, no sé cómo, es imposible de explicar. Ujú. Sí, como la epifanía, ¿no? Como la musa. Ujú. Eso que de pronto llega sin saber. La Tierra del Olvido, otra vez usted hace otra referencia literaria, ¿no? La Tierra del Olvido, que aparece en un libro de Gao en El amor en los tiempos del cólera. Sí, la frase La tierra del olvido es una frase de Florentino Ariza hablando exactamente del olvido, como diciendo, eh, termina la frase como, esta era la tierra del olvido, como hablando de ese olvido que tenemos de todo. Y seguramente la frase quedó resonando sin darse cuenta, queda resonando en la cabeza de uno y regresa para darle cierre a la canción. Y para que tome el título del álbum, el título de la canción y para que sea, porque era muy hermoso porque es una canción de amor, pero hay un subtexto detrás y es que todas las imágenes de la canción tienen que ver con estas tierras que yo digo son olvidadas pero memorables, que es la Colombia profunda, que es la tierra del olvido. Que es de verdad hermosa, hermosa canción y hermoso álbum en general, ¿no? Hay una canción que a mí me gusta que se llama Ella. ¿Esa es suya? Y también, Hay un fragmento, pues es toda una poesía ella, pero hay una parte que dice, ella está hecha del material del que son mis sueños, y que a mí siempre me ha parecido una figura muy poética. ¿De qué material están hechos sus sueños, Iván? yo creo que le hemos perdido mucho la magia al mundo y los sueños son tan importantes. El, mira que después del fallecimiento de Teto murió el año pasado, casi un año estamos cumpliendo. Después de la muerte de Teto, yo entré en un estado en que no quería hacer nada en la vida, más o menos, como que iba a trabajar por inercia para no dejar morir un compromiso, pero estaba falto de espíritu que sentía que se me estaba secando. Hasta que Teto se me apareció en un sueño, que su fue manera, ni siquiera se apareció él solo, sino a través, en este sueño yo caminaba por un desierto, llegaba a la orilla de un río que estaba seco. En la orilla había una flautica, de esas flauticas que tocaba Teto y que tenía en su casa. La desenterraba, al tocar la flauta, tocaba la flauta, al tocar la flauta, volvía el cauce del río y el otro lado de la orilla se volvía verde. Cuando desperté, armé todo un proyecto para el Centro Nacional de la Estrella que se llama La Vorágine Expandida. Y logramos hacer una conexión para armar, junto con Carmen Gil, gran artista, un proyecto que se llama Habub, que era la relación entre las nubes de arena del desierto del Sahara. Miles de toneladas de polvo viajan a través del Océano Atlántico, llegan a la selva del Amazonas, traen fósforo y potasio y generan la fertilidad del Amazonas. O sea, sin el desierto del Sahara no habría fertilidad en la selva amazónica. Y esto se aparece como por un sueño porque Teto me lo dicta. Y a partir de eso armamos un proyecto que se llama Habub, que es esta conexión, y hicimos un concierto de conexión entre músicos del Sahara y músicos indígenas del Amazonas. Y volví a vivir en memoria de mi amigo. Y esto fue muy hermoso y es volver al poder de los sueños.
O sea, uno no puede planificar todo con la racionalidad. eh, y esto lo aprendí también mucho de los wayú. Los wayú le dicen a uno cuando se despierta, le dicen cómo está su corazón y qué soñó. Y cuando estuve trabajando con ellos, lo primero que hacíamos era tomarnos el café a las 4 de la mañana como tú, para hablar conectar con la tierra, contarnos los sueños. Y desde esa época le tengo mucho más, escucho más los sueños, guiado por ellos. Creo que esta conexión con el inconsciente es tan importante, volver a esto en un momento en que toda la sociedad tiene una crisis civilizatoria. O sea, estamos en una crisis climática, pero es culpa de la crisis civilizatoria, cul- culpa de un sistema que no piensa sino en números, en información. Y volviendo a los Guayur, estoy convencido de que dentro de 50 años la danza de la Yonna que tienen ellos y que no tiene un solo like, o bueno, poquitos likes, no vive en las plataformas digitales, estará viva en la memoria y en la vida. Y nadie se va a acordar del último éxito de Maluma. Estamos contando el mundo mal. Las labores que ustedes hacen en el Radio Nacional, con la memoria y la sensibilidad del territorio, de pronto en este momento no tiene el rating que puede tener la emisora de reggaetón. Pero en 50 años, la música que ustedes han ayudado a que perviva seguirá. Y la de ellos no está en la memoria. Ese es el poder de los sueños, el poder de la memoria, el poder de la espiritualidad. Tenemos que volver a contar bien el mundo. El mundo estamos contándolo mal y lo estamos armando mal. Bueno, usted ya deja de ser un poco en un momento de su vida, digamos, el protagonista, el artista, el que crea, y se convierte ya en un puente. Usted empieza a ser como ese buscador de talentos, ese productor. ¿En qué momento cambia Iván como su papel? Porque usted era antes, digamos, un creativo, escribía canciones, cantaba, tocaba, en fin, y ya, digamos que Mira que pasa a ser otro, tiene otro papel ya, como lo hemos hablado, de gestor cultural, de productor. en el 2006 creo que tuve una crisis estando en gira con Sidestepper. Estábamos tocando en un evento grande en Los Ángeles y había 10.000 personas bailando eufóricas y de pronto yo no sentía nada. Entonces dije, mira, como que sentía que ya no tenía la conexión con el escenario y las giras de promoción. Y en el 2006 decido abandonar los escenarios. La manager también alguna vez una manera que yo le decía que a mí me gustaba mucho la música, pero que no me gustaba la promoción, ni me gustaba hacer videos, ni me gustaba ser famoso. Me decía, entonces no sirves para ser artista en la industria. Entonces y me dijo, pero yo le decía, pues que me gusta la música. Entonces ella misma me decía, pues vuélvete productor. O sea, me ayudó a encontrar el camino de alguna manera que era el ser puente y más que productor, ser puente. Creo que en este momento sigo trabajando en eso, siendo productor, pero siendo básicamente un puente para tratar de darle visibilidad, pero más que visibilizar, proyectar las músicas que invisibilice la industria. Y en eso estamos, haciéndolo con amor y haciéndolo con agradecimiento, entre otras cosas porque estoy convencido de que los grandes cambios estéticos, espirituales o políticos vienen de por ahí, de la periferia, vienen de este tipo de comunidades, viene de las comunidades originarias, viene de las comunidades afro, y ahí he podido seguir haciendo algunos trabajos de producción que si bien ya no son tan visibles, creo que mantienen cambios que vienen de algo más profundo. Espero que puedan pervivir. El otro día me hablaron de un género, y un poco ya como recogiendo todo lo que hemos hablado, del Jonna, la danza guayú que usted mencionaba, Jonnatronic. Y ahí entonces uno dice, ¿hasta qué momento el límite
de estos encuentros debe existir? ¿En qué momento estos rituales, ¿no? Y como el yonna, que es un ritual espiritual, pasa a las pistas de baile. Hay un límite, Iván? Creo que los diálogos son, de hecho nadie está aislado y yo estoy convencido de que todo se poliniza en el sentido de los encuentros de las culturas. Vuelvo a la idea muy importante de la antropofagia, que es aprender de antropofagia cultural, que es poder alimentarse de muchas cosas. En estos días que estábamos haciendo el encuentro de pueblos originarios en el Delia, tuvimos un laboratorio paleofuturista. La palabra del laboratorio paleofuturista la recogemos de Teto. Invitamos a músicos de diferentes comunidades. Estaba Henry, estaba el maestro Inco de los Guayú, estaba Gladys, que es Embera, estaba un músico quichua, estaba Hugo Jamio y Kamsá, y estaba Diego, un productor argentino de Nación Caico que hace música electrónica. En 4 días armaron un proyecto hermoso que se presentó en la sala de Elia Zapata y en este momento soñamos ya hacer un disco que viene de los diálogos, o sea, no es la pureza como tal, la idea de preservar en una cajita donde nadie toque a los indígenas es carreta. Uh-huh. El cuento, tenemos que pensar en cosmodiversidades, cosmotécnicas y tecnodiversidades. En este momento creo que hay un gran potencial en el diálogo de dos IAs, que son la inteligencia artificial y la inteligencia ancestral. Ambas son IAs y en esa conversación vamos a encontrar nuestro lugar en la tecnología porque no podemos seguir imitando el modelo del primer mundo. Si seguimos imitando el modelo del primer mundo, vamos a acabar con la diversidad. Pero uno puede apropiarse y hacer los diálogos entre estas dos IAs, por ejemplo, la inteligencia artificial, la inteligencia ancestral, para lograr nuevas cosas. Y este laboratorio paleofuturista era el encuentro de lenguajes de los pueblos indígenas con autonomía, con un productor electrónico, de un nivel tan hermoso que yo creo que ya, cuando tengamos el disco te lo voy a pasar. Bueno, y eso es parte de lo que hace Iván ya en este presente, ya redondeando, Iván, en el Centro Nacional de las Artes de Elia Zapata Olivella. ¿Cómo se siente allí? ¿Se siente, no sé, realizado, satisfecho? Por alguna razón la vida me puso ahí y es para seguir siendo puente. Y algo fue muy hermoso. El Centro Nacional de las Artes abrió sus puertas, el de Elia Zapata, hace un añito largo. Las fechas, el 21, entre el 20 y el 22 de marzo del 23, que era fechas escogidas no al azar. El equinoccio de primavera, que es el año nuevo muisca, que es finalmente escuchar a la tierra, porque es la conmemoración del ciclo de renovación de la vida. Escogimos la fecha para abrir las puertas, pero era la fecha al mismo tiempo del Día del Agua, que era el Día del Agua era el 22, el 20 era el equinoccio, el 22 era el Día del Agua, y el 21 era el Día en contra de la discriminación racial. Y mira que el mundo le dice a uno qué es lo que tiene que decir. Tenía que decir, si no hay justicia epistemológica, justicia con los conocimientos de los pueblos originarios y los otros saberes, no hay justicia social. Sin justicia social no hay justicia climática. Sin esas 3 justicias no hay paz. O sea, tradujimos y esa es nuestra historia que estamos narrando en la forma de programar en el Centro Nacional de las Artes. Bueno, Iván, 3 preguntas, ya que este programa se llama En Clave, 3 preguntas que son un poco más rápidas. Y las preguntas no tan rápidas, más bien las respuestas. ¿Cuál es la clave para que dos músicas aparentemente lejanas se encuentren? ¿Cuál es la clave de esos encuentros que usted ha hecho, que ha sido como esa gran labor que ha hecho usted durante toda su vida? La capacidad de escucha y el encuentro con el otro, saber entender que el otro es importante. La diversidad bien manejada genera riqueza. La diversidad mal manejada genera conflicto. ¿Cuál es la clave de la creación para crear?
Uy, difícil, es como magia, es aprender a conectarse con lo profundo del espíritu. ¿Y encontró la clave de la felicidad? ¿La ha encontrado? Ese es más difícil. Siguiendo a Borges, creo que la felicidad es quizá algo pretencioso y en este momento hay que buscar más la tranquilidad, La la paz y calma. la tranquilidad. Iván, muchas gracias por A ti. reconstruir un poco esta historia, una larga historia y una gran labor la que usted ha hecho. O sea, miles de agradecimientos. Le tenemos todos los colombianos porque usted ha hecho un capítulo de oro en nuestras músicas y nos ha hecho descubrir esas músicas que estaban allí ocultas y que afortunadamente ya forman parte de nuestras bandas sonoras. Creo que hay muchos jóvenes que podrán decir que crecieron oyendo el tambor, oyendo Chucky Town, oyendo músicas del Pacífico, del Caribe, gracias a toda esa labor que usted ha hecho. Gracias. Gracias, Thais. Y bueno, a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos en Clave. Próximo capítulo, recuerden que esto se escucha por Radio Nacional de Colombia, por Señal Colombia, en plataformas, un proyecto convergente para hacer memoria sobre nuestros músicos locales. Un feliz día para todos.